todo lo que era asamblea era algo de un movimiento insurgente, ¿no? Entonces me parece que se generó una idea que asimiló a la psicología, a la filosofía, a la sociología y demás, con todos los movimientos de izquierda, y que sí, efectivamente, había mucha gente de izquierda que participaba, digamos, en dichas carreras, pero como también lo había en medicina, como también lo había en exactas, en ingeniería, ¿no? Me parece que el psicoanálisis además tenía otra particularidad. Tenía la particularidad de que, digamos, estaba Freud, que era un tipo que él mismo, esto también es discutible, ¿eh? Se supone que él mismo dijo, les traje la peste cuando llegó a Estados Unidos, y después se suele decir que eso no lo dijo Freud, pero quedó ahí, digamos, como una cuestión histórica. Pero bueno, digamos, no le vamos a explicar a un militar golpista qué es lo que dijo o lo que no dijo Freud. Para ellos, efectivamente, era la peste, ¿sí? Porque aparte hablaba de cosas que eran deplorables, inentendibles y eran subversivas, totalmente, ¿sí? Y esto también empujó todo un estado de cosas en donde el psicoanálisis había que estudiarlo en privado, los grupos de estudio. Claro. Entonces, la asimilación de los grupos de estudio a grupos subversivos se generalizó desde la mirada de, digamos, el estado de facto. Y entonces empezó a ser perseguidos y empezó a haber una búsqueda de nichos de subversivos que se reunían a estudiar psicoanálisis y a generar cosas que no se sabía qué eran, pero que había que atacarlas. De hecho, nada, yo conozco un montón de gente, digamos, yo no participé de esa época, pero psicólogos más grandes, de una generación mayor a la mía, amigos y demás, tienen amigos, compañeros desaparecidos, que justamente fueron en el momento en el cual iban a reunirse a un grupo de estudio y lo chupaban. Entonces, el psicoanálisis fue particularmente perseguido durante todo lo que era los 70 fundamentalmente. Y también hay otra cuestión, digamos, esto como algo que recae como en el peso de los psicoanalistas de los 70, ¿no? Lo que puede pesarles, ¿no? También me parece que hay otra cuestión allí que debiéramos pensar un poco más en el papel del psicoanálisis y de los psicoanalistas de aquella época. Porque me parece que son los psicoanalistas que se ligaron a la APA, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, la APA, y algunos que por ahí no, pero que participaron de cierto reclamo, que es el reclamo de que pudieran ejercer en libertad. El reclamo de que pudieran ejercer legítimamente, incluso acompañados por algunos psiquiatras, porque de hecho, digamos, todos los psicoanalistas que ejercían su práctica en aquel momento, lo hacían junto con un psiquiatra que era el que te cubría, ponía el gancho, el que se hacía responsable del tratamiento. Esto también generó una asociación entre psiquiatras y psicoanalistas que a algunos psicoanalistas también les vino bien, ¿sí? Porque, bueno, tenías la asociación con el psiquiatra que además te derivaba pacientes, por otro lado, ¿sí? Asociación que hoy se busca por otro lado, por fuera del psicoanálisis, que es por el lado de las neurociencias. Claro. El tema de los tratamientos combinados, etcétera, etcétera, ¿no? Viene un poquito a ocupar desde una mirada un poco más pragmática esa misma filiación. Sí, hoy en día lo llamaríamos interdisciplina. Ponele, sí. Cosa que antes era visto como más bien un tema de estar a la merced del psiquiatra. Pero por el efecto que había tenido, ¿no? Porque en realidad lo que volviendo para atrás con el tema de
Carrillo, que vos preguntabas, lo que expresaba Carrillo, que después dejó fijado también la ley de Onganía, es que hay disciplinas que son auxiliares de la medicina. Esas disciplinas que son auxiliares de la medicina, que son como, digamos, especialidades médicas de más bajo nivel, si se quiere, desde el punto de vista jerárquico, como la odontología, la kinesiología, la psicología y una gran cantidad de otras profesiones, tenían, digamos, este lugar, y eso fue como generando un estado de cosas en donde había una identidad del psicólogo allí que corría en paralelo. En paralelo digo porque en cierto ideario la identidad del psicólogo era la del auxiliar del juez en las pericias, las evaluaciones psicológicas, etcétera, etcétera, como un auxiliar de la justicia, ¿sí? O un auxiliar del médico, en tanto lo auxiliaba en ciertos aspectos de lo que tiene que ver con la salud mental. La evaluación psicológica, por ejemplo, el psicodiagnóstico o, digamos, la aplicación de ciertos modelos terapéuticos. Esa idea de auxiliar ya viene de mucho antes. Lucía trabajó mucho este tema, digamos, con las propuestas preprofesionales de la psicología, ¿sí? Digamos, las carreras de orientador, auxiliar en psicotecnia, consejero escolar, consejero en orientación profesional. Sí. Entonces, ya había diagnósticos ambientales. Eso es lo ¿Cómo? que ella me comentaba de esta camada de mujeres que se había recibido de auxiliar en psiquiatría y otras que se habían recibido para hacer diagnósticos ambientales, como se llamaban en la época. Que básicamente lo que hacían era un psicodiagnóstico. Claro, claro. Por eso digamos, esta idea de, bueno, mientras se ocupen de estas cosas que tienen que ver con el diagnóstico ambiental, el diagnóstico socioambiental, la higiene mental y ambiental del niño, la familia, o incluso lo laboral, ¿sí? Para la orientación, ¿no? La orientación tiene mucha fuerza en aquel momento. La psicología de la orientación crece mucho en los 50 y en los 60. De hecho, eso es lo que